Hay un pequeño detalle en el texto de Génesis que ha hecho correr ríos de debate. Tras el asesinato de Abel y el destierro de Caín, el autor saca de la nada una frase que hoy nos deja perplejos. Y conoció Caín a su mujer. ¿De dónde vino esa mujer? ¿Apareció por generación espontánea? ¿La narración se contradice a sí misma si los primeros humanos fueron Adán y Eva? Esa pregunta, aparentemente sencilla, guarda en sí una enseñanza más grande de lo que imaginaremos. Leamos con atención el cuadro que nos entrega el libro de los comienzos. Caín, movido por la ira y los celos, mata a su hermano Abel. Dios lo confronta, lo juzga y le impone una pena. Será errante y fugitivo sobre la tierra. Caín, temiendo por su vida, se alarma. Dios pone una señal sobre él para protegerlo de ser dado muerte, y Caín sale de la presencia del Señor y se instala en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Allí, sin mayor explicación genealógica, el relato añade, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad conforme al nombre de su hijo Enoc. Génesis 4:17. Es ese su mujer, esa entrada abrupta, lo que ha encendido preguntas, y en ocasiones sospechas de incoherencia. ¿Se trata de un olvido del autor? ¿Una laguna en el texto? ¿O quizá una ficción posterior que fue pegada al relato original? Antes de aceptar cualquier conclusiones apresuradas, conviene detenernos y mirar con ojos de lector atento. ¿Qué pretende el narrador de Génesis contar y cómo lo hace? El propio género literario del libro, una narrativa que reúne recuerdos, tradiciones y genealogías con un propósito teológico, ya nos da una clave. Génesis no escribe una biografía exhaustiva de cada personaje. Selecciona episodios que sirven a una teología de los orígenes. Eso significa que el silencio genealógico no equivale ipso facto a contradicción. Si prestamos atención a la misma sección genealógica, encontramos una anotación que resulta decisiva para esta pregunta. En Génesis 5, al trazar la línea de descendencia desde Adán hasta Noé, el autor aclara de modo lapidario algo que muchas veces pasa desapercibido. Engendró hijos e hijas. Génesis 5:4. Esa brevísima consideración nos devuelve a la realidad demográfica del relato. Hubo, en las primeras generaciones, no solo hijos varones enumerados por su nombre, sino también hijas, y lo expresa con la naturalidad de quien da por sentado lo que a nuestros ojos resulta extraño. Esa frase, por su sencillez, es una pieza central del rompecabezas. Si tomamos en serio ambas notas, el su mujer de Caín y la mención de hijos e hijas en el capítulo 5, surge una posibilidad simple y coherente con el texto. La mujer de Caín no aparece como personaje separado, porque no necesitaba ser introducida como fundadora de una línea distinta. Formaba parte de la misma familia extensa de Adán y Eva. Es razonable inferir que, en la narrativa primitiva, los matrimonios se hacían dentro de un círculo familiar cercano, porque en las primeras generaciones no existía todavía la pluralidad de familias distante en número que caracteriza a las sociedades posteriores. A partir de aquí, conviene atender dos nociones complementarias que dominan la lógica bíblica antigua y que nos ayudan a comprender este pasaje sin forzar la escritura. La narrativa selectiva ya la hemos mencionado. Los autores bíblicos evocan episodios escogidos para articular una argumentación teológica. No describen cada nacimiento, cada matrimonio, cada desplazamiento. Cuando además contemplamos el principio de revelación progresiva, entendemos que ciertas regulaciones morales y legales que la comunidad israelita conocerá mucho más tarde, por ejemplo, las prohibiciones establecidas en Levítico 18 sobre relaciones sexuales dentro del pariente más inmediato, no forman parte del horizonte normativo de los primeros capítulos de Génesis. Es decir, la ausencia de una ley que prohíba algo en los días de los patriarcas no implica que aquello sea aprobado eternamente. Implica que Dios reveló, con el paso del tiempo, normas acordes a nuevas realidades y necesidades sociales. Antes de que surja la necesidad de una legislación amplia, la humanidad primitiva vivió bajo condiciones demográficas y sociales distintas.
las cifras de longevidad que el propio texto registra, vidas que se cuentan en cientos de años, permiten suponer una tasa de reproducción y un crecimiento poblacional considerable en pocas generaciones. No estamos obligados a convertir esos números en cálculos matemáticos precisos. Basta reconocer que en términos narrativos, el mundo experimentaba una expansión demográfica notable. Si Adán vivió muchos años y sus hijos e hijas a su vez tuvieron descendencia durante largos periodos, la población creció más rápidamente que en los tiempos modernos. Por eso la aparente brecha entre el primer matrimonio humano y la existencia de matrimonios entre parientes cercanos puede reducirse a una cuestión de proximidad temporal. En aquellas generaciones iniciales, las parejas más próximas eran inevitablemente miembros de la misma familia. A este razonamiento demográfico se añade un elemento teológico crucial, la distinción de líneas de descendencia que describe el texto. Tras el crimen, Caín no solo fue desterrado, inauguró una corriente cultural y civilizadora propia. Sus descendientes aparecen como artífices de tecnologías y oficios. Jabal es el padre de los que habitan en tiendas y cría ganado. Jubal es el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Tubal-Caín trabaja el bronce y el hierro, y Lamec introduce incluso una expresión poética de venganza. El relato configura así la imagen de dos líneas que parten del núcleo familiar. La línea de Caín, asociada a la tecnificación y a una respuesta corrosiva al pecado, y la línea de Set, asociada a la esperanza y a la continuación espiritual de la humanidad piadosa. Esta polaridad no es solo histórica, es teológica. Muestra cómo desde los comienzos el pecado fractura y provoca respuestas divergentes en la humanidad. En medio de esa fractura, el gesto de Dios hacia Caín resulta también revelador. Aunque Caín haya cometido un homicidio imperdonable, el Creador impone una señal protectora que salvaguarda su vida de aquellos que quisieran ajusticiarlo. En la tensión entre justicia y misericordia vemos una dimensión central del carácter divino. Dios no elimina el castigo ni lo relativiza, pero tampoco anula la dignidad humana de aquel que peca. Esa marca, lejos de ser una simple curiosidad literaria, se presenta como una lección sobre la manera en que la providencia divina opera incluso cuando la humanidad actúa mal. Ante todo esto, hay quienes han propuesto soluciones alternativas dignas de ser mencionadas, aunque solo sea para descartarlas con claridad. Entre las hipótesis más insólitas aparecen especulaciones que van desde mundos preadámicos hasta intervenciones de seres sobrenaturales mezclándose con humanos. Tales teorías, por más imaginativas que sean, no se sostienen dentro de la lectura canónica y coherente del texto. La Biblia no da indicios de poblaciones humanas previas a Adán y Eva, ni de híbridos que expliquen a la esposa de Caín. Es necesario señalar explícitamente que esas propuestas se colocan fuera del horizonte bíblico y deben ser tratadas como conjeturas extrabíblicas, no como explicaciones exegéticas válidas. La lectura responsable ante la escritura es la que busca armonizar los datos narrativos con un contexto de interpretación coherente, sin caer en forzamientos. Volvamos ahora al elemento que muchos han convertido en su nudo gordiano, la consanguineidad. ¿No estaría, por ejemplo, el matrimonio entre hermanos implicado en la Biblia como norma previa que luego sería prohibida por la ley? Aquí la respuesta exige delicadeza. Desde la perspectiva de la narrativa patriarcal, lo que habría ocurrido es que matrimonios estrechos, como el que suponemos entre Caín y una hermana o una sobrina, respondían a un contexto histórico en el que la población era pequeña y las opciones maritales limitadas. Esa práctica, de ser así, no constituye un mandato permanente ni una recomendación ética perenne. Se trata de medidas tomadas por Dios en la historia de su pueblo con las condiciones concretas. Es razonable inferir que con el paso de los siglos y la degeneración moral y biológica de la humanidad, las reglas de convivencia se hicieron necesarias para proteger a las personas y la salud social. Por eso, cuando más tarde la comunidad israelita recibe la ley mosaica, aparece una regulación explícita que marca límites claros a las uniones entre parientes cercanos. Véase Levítico 18 para la colección de prohibiciones que buscan preservar el orden y la vida en la comunidad.
Al tratar el asunto desde la perspectiva biológica, no conviene exagerar ni convertir la ciencia en árbitro último de la interpretación bíblica. No vamos a presentar cifras concluyentes ni a afirmar pruebas genéticas imposibles de establecer desde el texto. Sin embargo, una consideración prudente de principios genéticos básicos puede ayudarnos a ver por qué, en contextos posteriores, la prohibición de ciertos matrimonios resulta sensata. La unión prolongada entre parientes cercanos incrementa la probabilidad de que se expresen rasgos recesivos perjudiciales. Es razonable inferir que, a lo largo de generaciones y bajo el peso del pecado que corrompe tanto lo moral como lo biológico, la práctica de matrimonios muy próximos comenzó a producir consecuencias negativas más frecuentes, y eso creó la necesidad de normas que protegieran la salud de la descendencia y la estabilidad social. Nada de esto contradice la posibilidad de que en un momento de la historia temprana tales uniones existieran por necesidad de la situación inicial. Para ilustrar cómo la Escritura misma registra prácticas maritales que serían problemáticas en tiempos posteriores, basta mirar algunos ejemplos patriarcales no como aprobaciones teológicas, sino como narraciones de hechos históricos. Abraham, por ejemplo, estuvo casado con Sara, que era tanto esposa como familiar cercana. Isaac tomó a Rebeca, de la misma parentela. Jacob se casó con Lea y Raquel, hijas de Labán, un pariente lejano. En estos relatos, la providencia de Dios se mueve en medio de decisiones humanas complejas. Estas historias muestran que antes de la codificación de la ley, la relación entre el marco social, la necesidad familiar y la voluntad divina se desenvolvía de otra manera. No se trata de idealizar prácticas antiguas, sino de leerlas en su contexto histórico y teológico, reconociendo la progresión en la revelación normativa. Regresando a Caín, otra línea de reflexión que conviene no soslayar se refiere a la economía literaria del relato. El autor, que escribe Génesis, no pierde el tiempo en introducir personajes que no serán relevantes para el hilo teológico que está tejiendo. Si la mujer de Caín no aparece con nombre ni genealogía, es porque su papel no es fundacional de una nueva teología ni necesarios para el argumento. Sin embargo, su existencia, relatada con una frase breve, cumple la función esencial de mostrar que la humanidad, a pesar del asesinato y del destierro, continúa reproduciéndose y generando ciudades, artes y culturas. La ciudad llamada según Enoc, edificada por los descendientes de Caín, es un testimonio de que la vida social y la creatividad humana siguen su curso, aún en medio de la corrupción moral. Al mismo tiempo, hay que oír el mensaje moral que asoma. La expansión demográfica no borra la responsabilidad individual. La pregunta retórica que plantea la narrativa sigue vigente. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Esa inversión, de cuidado a desdén y violencia, marca la tragedia de Caín. Y, paradójicamente, en la pena hay misericordia. La marca puesta por Dios previene que la violencia se vuelva una espiral sin fin. Así, desde los primeros capítulos, la Escritura articula una lección sobre cómo la comunidad humana, a pesar de su caída, es sostenida por la providencia divina y llamada a la fraternidad. Hacia este punto de la exposición, ya podemos ver cómo varias piezas convergen para ofrecer una explicación coherente de la esposa de Caín. El silencio genealógico del texto, la mención explícita de hijos e hijas en Génesis 5:4, la lógica demográfica ligada a la longevidad y reproducción prolongada, la ausencia de un marco legal que imponga tabúes matrimoniales en esa fase histórica y la diferenciación temática entre las líneas de Caín y de Set. Juntas, estas observaciones permiten sostener, con prudencia interpretativa, que la mujer de Caín era muy probablemente una pariente cercana, hermana, hermana menor o sobrina, sin que esto suponga incoherencia en la escritura ni aval permanente de tal práctica. Pero aún quedan preguntas pertinentes que exigen más atención y que no podemos dejar pasar. ¿Cómo conciliar la protección de Caín con la gravedad de su crimen? ¿Por qué el autor bíblico, que muestra tan claramente el mal del acto, no dedica palabras a justificar la unión matrimonial de Caín?
¿En qué momento la comunidad humana pasó de aceptar estas prácticas por necesidad a prohibirlas por sabiduría normativa? ¿Cómo leer Levítico 18 dentro de esta progresión sin caer en anacronismos interpretativos? Responder a estas cuestiones requiere, además de flujo narrativo y sentido común, una lectura atenta de las intenciones teológicas del texto. En la Biblia no se dan todas las respuestas científicas que el modernismo exige. En cambio, se ofrece una orientación moral y una historia de salvación que va desplegándose de manera progresiva. Así, las prohibiciones posteriores no son caprichos legales, sino respuestas a nuevas circunstancias históricas y biológicas. Al mismo tiempo, debemos tener cuidado con explicaciones que reducen la presencia de misericordia divina a mera concesión. La marca sobre Caín es una condena y una protección a la vez. Muestra que Dios es juez, pero también garante del orden social cuando el pecado amenaza con destruirlo. Entre los argumentos que algunos han usado para encontrar contradicción, se encuentra el énfasis en la singularidad de Adán y Eva como progenitores directos y exclusivos. Sin embargo, sostener la unicidad de Adán y Eva como progenitores de toda la humanidad no impide la posibilidad de matrimonios dentro de su propia descendencia en un momento temprano y excepcional de la historia. La narración no niega la genealogía primaria. Más bien la complementa con la realidad histórica de la multiplicidad de hijos e hijas que la acompañó. Cuando el texto dice literalmente que engendró hijos e hijas en Génesis 5:4, no está corrigiendo la historia de la creación de Adán y Eva, está sencillamente registrando su fecundidad y las consecuencias demográficas de esa fecundidad. Todo lo anterior nos conduce a una tensión final que es a la vez interpretativa y pastoral. ¿Cómo hacemos hoy para sostener la integridad del texto bíblico sin ignorar los problemas morales que ciertos hechos históricos plantean? La respuesta no está en inventar explicaciones extravagantes ni en forzar lecturas modernizantes que anulen la historicidad del relato. Está más bien en mantener una lectura responsable que considere el género, el propósito teológico y el horizonte cultural del narrador bíblico. Así podríamos afirmar con prudencia que la mujer de Caín, lejos de ser un enigma insoluble, constituye una ventana hacia la manera como la Escritura articula la continuidad de la humanidad y la pedagogía progresiva de Dios. Llegados a este punto, habiendo planteado el problema, mostrado las piezas textuales relevantes y esbozado los contornos de una respuesta demográfica y teológica, todavía nos queda por explorar con profundidad la dimensión legal y la transición hacia la ley de Israel. ¿Cómo y por qué se llega a la codificación de prohibiciones matrimoniales en Levítico 18? ¿Qué factores éticos, sociales y biológicos inciden en esa codificación? ¿Qué implica para la teología bíblica que normas tan estrictas aparezcan solo siglos después de los relatos patriarcales? Es aquí donde la historia de la revelación, el modo en que Dios da instrucciones adaptadas a las circunstancias humanas en cada época, nos ofrecerá claves decisivas. Pero antes de entrar en ese terreno, conviene reconocer, una vez más, la centralidad del dato textual. Génesis 5:4 nos recuerda la abundancia de descendientes, y Génesis 4 nos muestra la continuidad de la vida humana incluso después del crimen. Entre esos dos puntos se despliegan las respuestas que iremos examinando con más detenimiento. Si examinamos ahora los términos que el texto usa para describir a la mujer de Caín, su mujer, sin nombre, y la comparamos con otras mujeres del relato primitivo, se aprecia una economía narrativa deliberada. Algunas mujeres son nombradas porque su identidad añade algo crucial al argumento teológico o histórico. Otras permanecen anónimas porque su función es funcional y no requiere mayor desarrollo en la narrativa. La esposa de Caín es indispensable como hecho.
Ella permite la continuidad de la línea y la edificación de la ciudad que nombra y perpetúa la memoria de Enoc, pero su anonimato literario impide que se la convierta en personaje simbólico por derecho propio. Esa ausencia de nombre no la deshumaniza, más bien encaja con la manera en que el narrador concentra la atención en los grandes movimientos de la historia humana: pecado, juicio, misericordia, desarrollo cultural, separaciones espirituales, y deja los detalles colaterales en una reserva discreta. La interpretación que propongo en este tramo de la exposición se sostiene en una conjunción de argumentos: texto explícito, coherencia narrativa, contexto demográfico plausible y sensibilidad teológica hacia la progresión normativa. No es una construcción dogmática, es una inferencia razonable que respeta la letra y el espíritu del texto. Es por eso que conviene subrayar: cuando digo probablemente o es razonable inferir, estoy marcando los límites de la inferencia. La Biblia no ofrece en este punto una dicción detallada, pero sí nos provee de indicios que permiten articular una explicación sólida y humilde a la vez. Sin embargo, admitir que la esposa de Caín fuera una parienta cercana no resuelve por sí mismo la pregunta moral que subyace: ¿qué lecciones prácticas debemos extraer? Entre las muchas, quiero destacar 3 que son urgentes para nuestra vida lectora y para la pastoral cristiana. Primero, la unidad esencial de la raza humana. El relato bíblico no pretende dividir a la humanidad en nosotros y otros irreconciliables. Desde sus primeras páginas subraya la comunión originaria que nos hace hermanos y hermanas. Segundo, la responsabilidad fraternal. La historia de Caín interpela a cada generación sobre su deber de velar por el prójimo y sobre el peligro de dejar que la envidia y la violencia reemplacen el cuidado. Tercero, la misericordia de Dios incluso en el juicio. La providencia acompaña el castigo, y eso obliga a ver al otro, incluso al culpable, con ojos que no ignoren su dignidad. A medida que nos aproximamos a la conclusión de este tramo del análisis, hay una última pregunta que exige ser planteada con claridad. Si la esposa de Caín pudo ser una hermana o pariente próxima, ¿cuál es la autoridad que hoy tenemos para juzgar retroactivamente a los actores de esa etapa primitiva con normas surgidas siglos después? La tentación del anacronismo, aplicar los estándares de una época a otra sin atender las diferencias de situación, es siempre peligrosa. La tarea exegética consiste en situar los textos en su propio contexto y desde allí derivar principios que iluminen, sin confundir, la vida actual. Hasta aquí hemos trazado las líneas más decisivas del problema. Hemos expuesto el misterio inicial, señalado el dato textual clave de Génesis 5:4, explicado por qué la narrativa bíblica es selectiva y no exhaustiva, ofrecido razones demográficas y teológicas que hacen plausible una explicación de la esposa de Caín como pariente cercana, y señalado la progresión legal que conduce a prohibiciones posteriores en Levítico 18. Aún así, en este punto, emerge una tensión vital que debo subrayar. La Biblia es, al mismo tiempo, historia y escuela de sabiduría. Contiene actos humanos fallidos y normas que apuntan a un ideal de vida comunitaria. Nuestra interpretación debe mantener esa doble fidelidad: reconocer los hechos narrados y sostener la autoridad normativa que en su debido tiempo Dios comunicó a su pueblo. Nos quedamos, por tanto, en la antesala de una reflexión más profunda sobre la ley. ¿Cómo y por qué se promulgaron las prohibiciones matrimoniales en Levítico 18? ¿Qué ocurrió entre los capítulos de las genealogías y la promulgación de Levítico 18 para que la práctica de ciertos matrimonios se convirtiera en una prohibición explícita? Antes de responder, si este tipo de exégesis te interesa y quieres que sigamos desgranando pasajes difíciles de Génesis y su conexión con la ley, suscríbete y deja un like. Nos ayuda a sostener más estudios como este. La primera clave para entender la transición
Es el principio de revelación gradual. Dios no entregó, de una vez y para todos los tiempos, todo lo que la comunidad humana necesitaría saber. Enseñó progresivamente, conforme la historia y las circunstancias lo requerían. Esa pedagogía divina significa que lo que es funcional o tolerable en una etapa inicial puede volverse peligroso o insostenible en una etapa posterior. Pensemos en un ejemplo sencillo. En una tribu de pocos miembros, compartir recursos y contraer matrimonios entre parientes cercanos puede ser una respuesta de supervivencia. En sociedades numerosas y complejas, esas mismas prácticas generan riesgos sociales y biológicos que exigen regulación. Levítico 18 ofrece con su lenguaje directo una lista de relaciones que la comunidad israelita debía evitar para proteger la integridad familiar y social. El texto legisla contra un conjunto de uniones que hoy nos parecen evidentes prohibiciones. Sin embargo, leer esas palabras como anacronismo hacia los patriarcas sería erróneo. La ley aparece en un contexto histórico muy distinto al de las primeras generaciones. Tras siglos de expansión poblacional, mezclas culturales, degradación moral y nuevas realidades sanitarias, la comunidad de Israel necesitó normas que preservaran su identidad, su salud y la estabilidad del grupo. Levítico 18 no cae del cielo sin conexión con un tiempo y unas necesidades concretas, responde a circunstancias que surgieron con el paso de los siglos. Esto no quiere decir que la Biblia apruebe sin reservas todas las prácticas del pasado. Los relatos patriarcales registran hechos humanos, buenos y malos, bajo la mirada de Dios que juzga, corrige y guía. La narrativa registra que hubo matrimonios entre parientes próximos en los días de Abraham e Isaac, como en el caso de Rebeca, que era parienta del clan de Abraham, pero también muestra las tensiones y consecuencias de las decisiones humanas. La diferencia es que cuando la ley llegó a Israel ya existía la necesidad de un marco público y sancionado que regulara el comportamiento para el bien común. Otra dimensión que conviene considerar es la experiencia empírica del deterioro. La Biblia no es un manual médico moderno, pero observa la realidad humana. El pecado no solo trastorna la moralidad, sino que también tiene efectos tangibles en la vida social y física. Con el paso de las generaciones, ciertas prácticas que en un primer momento pudieron ser toleradas por necesidad, se volvieron cada vez más perniciosas. La ley mosaica no surge para castigar arbitrariamente costumbres ancestrales, surge para preservar la vida y la cohesión social frente a consecuencias reiteradas que dañaban a las familias y al pueblo. Es razonable inferir que la acumulación de experiencias negativas llevó a la comunidad a institucionalizar prohibiciones que antes no existían. A este argumento histórico y teológico se añade una observación literaria: la economía narrativa de Génesis. El narrador no pretende ofrecer una crónica demográfica exhaustiva, trabaja por selección de hechos destinados a mostrar cómo actúa Dios en la historia humana. ¿Por qué nombrar a ciertos personajes y omitir a otros? Porque el autor persigue un argumento teológico. La mujer de Caín, referida como su mujer, cumple la función narrativa de mostrar continuidad. La humanidad no se extingue con un crimen y de introducir el surgimiento de la civilización que la línea de Caín representa. Que la Biblia no la nombre no implica que ella sea menos humana o menos relevante. Indica que su identidad específica no aporta nada al propósito teológico del pasaje. Volvamos por un instante a dos citas claves que ya hemos citado y que conviene tener a la vista mientras avanzamos. En Génesis 4, el texto habla de Caín y su castigo, concluyendo con la frase sobre su mujer y el nacimiento de Enoc, Génesis 4:17. En Génesis 5, la genealogía que sigue a Adán contiene esta frase sintética: engendró hijos e hijas. Estas dos declaraciones, juntas, crean el marco necesario para una inferencia coherente. Existió una multiplicidad de descendientes en las primeras generaciones, incluidos descendientes femeninos, que pudieron conformar las futuras parejas humanas. Si aceptamos esa lectura mínima, la esposa de Caín deja de ser un misterio inexplicable
y pasa a ser una figura plausible dentro del tejido familiar de la descendencia de Adán y Eva. Ahora bien, ¿qué hay de las objeciones biológicas? Aquí conviene una palabra de equilibrio. Cuando hablamos de genética y consanguinidad, debemos ser cautos. La ciencia contemporánea aporta criterios útiles para entender riesgos a largo plazo, pero no puede reescribir la lectura teológica del texto. De forma general, la genética nos dice que la reproducción entre parientes cercanos aumenta la probabilidad de que se expresen rasgos recesivos dañinos. Por eso, a medida que la población humana se aleja de un origen común, las tasas de mutaciones y de variabilidad acumulada hacen más necesario evitar cruces cercanos. Es razonable inferir, sin caer en tecnicismos, que la convivencia prolongada en condiciones de degeneración moral y biológica hizo aconsejable la regulación mosaica. Pero recordar esto no convierte a la genética en juez supremo de la interpretación bíblica. La escritura y la ciencia dialogan, se iluminan mutuamente y tienen campos de competencia distintos. Permítanme añadir aquí una observación pastoral crucial. Leer la historia antigua no es lo mismo que justificar prácticas hoy condenadas. Reconocer que en las primeras generaciones el matrimonio entre parientes cercanos pudo haber ocurrido por necesidad histórica no equivale a aprobarlo como conducta deseable en cualquier tiempo. La progresión normativa de la Biblia apunta justamente a lo contrario. Hay un desarrollo ético que culmina en normas destinadas a proteger. Así, lo que la historia muestra como hecho no necesariamente se convierte en norma moral para siempre. Esa distinción entre historia descriptiva y norma prescriptiva es fundamental para una lectura responsable. Otro aspecto que suele pasarse por alto en estos debates es la función simbólica y teológica de la polaridad entre Caín y Set. La Biblia utiliza estas líneas para mostrar que el pecado produce bifurcaciones en la experiencia humana. Una rama se endurece y se centra en el poder, la técnica y la autosuficiencia. La otra busca la restauración y la fidelidad. La esposa de Caín, como figura anónima, forma parte de la narración de la civilización que surge fuera del pacto de la esperanza. Su papel no es meramente biológico, es parte de una imagen mayor. Mientras la descendencia de Caín edifica ciudades y desarrolla habilidades técnicas, la línea de Set preserva la esperanza de una línea espiritual que conducirá, de modo teleológico, a las promesas del Señor. ¿Por qué esta distinción importa para nuestra pregunta? Porque si entendemos que el relato apunta a mostrar dos caminos distintos que la humanidad puede tomar tras el pecado, entonces la existencia de matrimonios entre parientes en la fase temprana se integra en una narrativa más amplia. No son normas, sino realidades históricas que sirven para contrastar dos maneras de vivir bajo la presencia de Dios. La ley posterior, en ese marco, actúa como una corrección pedagógica. No es un capricho, sino un remedio social que protege lo que la desintegración del pecado amenaza. A partir de aquí, podemos volver a afirmar con más claridad la conclusión exegética. La esposa de Caín fue, con alta probabilidad interpretativa, una pariente cercana, quizá una hermana menor o una sobrina, y su aparición en el texto no contradice la verdad bíblica, sino que la confirma dentro de la lógica de la narrativa selectiva y de la revelación progresiva. Reitero las palabras de prudencia. Cuando digo probablemente y es razonable inferir, establezco el límite entre lo que el texto dice explícitamente y lo que la exégesis propone racionalmente. Esa modestia hermenéutica es necesaria para no sobrepasar lo que las Escrituras nos permiten afirmar con seguridad. Hagamos ahora una pausa para considerar el sentido ético más amplio. ¿Qué significa, para nosotros hoy, comprender este pasaje de esta manera? Primero, nos recuerda que todos somos, en lo profundo, parte de una misma familia humana.
La narrativa de los orígenes no pretende dividir a la humanidad en clases jerárquicas, sino unirla bajo una filiación común, la de Adán y Eva. Esa unidad antropológica tiene implicaciones profilácticas y morales. Nos enfrenta al deber de ver al otro como hermano o hermana, no como un otro desechable. Segundo, nos interpela sobre la responsabilidad intergeneracional. Las decisiones de una generación afectan a las siguientes. La ley funge en la Biblia como un instrumento para corregir y proteger frente a daños acumulados. Tercero, nos invita a reconocer la misericordia de Dios. Incluso cuando ejecuta juicio, no abandona. La marca de Caín es un signo de la complejidad del actuar divino. Justicia que no se divorcia de compasión. En la práctica pastoral, estas conclusiones nos exigen delicadeza. Cuando leemos historias difíciles, debemos resistir la tentación de simplificar o condenar rápidamente. La fe cristiana llama a una lectura que combine verdad y gracia. Afirmar lo que el texto dice, señalar lo que no dice y extraer principios que edifican la vida en Cristo. Por eso, no conviene transformar este episodio en excusa para justificar conductas actuales contrarias a la revelación posterior. Al contrario, nos debe llevar a valorar la autoridad normativa que Dios dio a su pueblo y a aplicar hoy sus principios de manera coherente con la ética cristiana. Antes de cerrar, abordemos una pregunta que inquieta a muchos oyentes. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros al presentar esta lectura a quienes dudan de la integridad bíblica? La respuesta pastoral es doble. Primero, mostrar que la aparente dificultad tiene una solución coherente dentro del marco de la Escritura y de una hermenéutica responsable. Esto implica explicar la narrativa selectiva, la mención de hijos e hijas en Génesis 5:4 y la lógica de la revelación progresiva. Segundo, reconocer honestamente los límites del dato. La Escritura no nos da una lista completa de todos los sujetos, ni una explicación detallada de cada matrimonio. Admitir esta limitación no socava la confiabilidad bíblica. Más bien, muestra que la lectura bíblica seria no necesita rellenar huecos con especulaciones extravagantes. En este punto conviene recordar nuevamente que, debidamente entendida, la ley mosaica aparece en Levítico 18 como una respuesta sabia a problemas reales. Cuando el pueblo recibe esas instrucciones, lo hace en condiciones de mayor complejidad demográfica y social. La prohibición de ciertas uniones no es tanto un rechazo a acciones pasadas a priori, sino una medida protectora que preserva la salud y la estabilidad de la comunidad en su situación histórica concreta. Esa perspectiva evita dos errores contrapuestos: ni relativizar la autoridad de la ley, ni proyectar la ley anacrónicamente sobre prácticas históricas que la narración registra sin el mismo propósito sancionador. Llegamos ahora al cierre de la argumentación expositiva. Si ensamblamos todo lo que hemos dicho, el panorama se ilumina. La mujer de Caín, lejos de ser un misterio insoluble o una prueba de incoherencia, constituye una pieza coherente del discurso bíblico sobre los orígenes humanos. El texto de Génesis plantea un problema. Nos ofrece datos, no exhaustivos pero sí suficientes, y con la ayuda de la imaginación hermenéutica, moderada por la prudencia, nos permite formar una explicación que respeta la letra y el espíritu del relato. Esa explicación no pretende sustituir la fe, sino sustentarla. No pretende cerrar todos los interrogantes, sino mostrar que la Biblia puede integrarse racionalmente con una comprensión histórica y teológica responsable. Pero la inesperada verdad de nuestro título no es solo un ajuste exegético, es una lección moral para hoy. Reconocer que los primeros capítulos de la Biblia narran hechos dentro de condiciones concretas nos obliga a distinguir entre lo que constituye historia y lo que constituye norma. Y esa distinción es vital para la vida de la Iglesia. Nos permite afirmar con firmeza la autoridad normativa de la ley y del Evangelio, sin negar la realidad histórica de la vida humana temprana.
El último movimiento de nuestra reflexión ha de ser pastoral. ¿Qué nos pide aplicar este pasaje en la vida diaria? Dos aplicaciones centrales merecen destacarse. La primera es un llamado a la fraternidad activa. La historia de Caín es, antes que todo, una advertencia sobre el peligro de la envidia, la indiferencia y la violencia contra el otro. No podemos usar argumentos exegéticos para eludir la llamada radical del Evangelio a cuidar del prójimo. Si la narrativa de los orígenes apunta a nuestra fraternidad común, entonces nuestra respuesta concreta ha de ser el cuidado mutuo, la defensa de los vulnerables y la lucha contra las dinámicas que llevan a la agresión y al desprecio. La segunda aplicación es una invitación a la humildad hermenéutica. Debemos acercarnos a los textos con honestidad intelectual y reverencia teológica, reconociendo lo que dicen, admitiendo lo que callan y evitando el sofismo de llenar lagunas con fantasías que no se sostienen en la Escritura. Antes de despedirnos, quiero subrayar una vez más la coherencia teológica que subyace a todo esto. La providencia divina gobierna la historia humana en medio del juicio y de la misericordia. El caso de Caín ilustra esa paradoja. La sanción divina existe y sin embargo no borra la dignidad humana. Dios protege a Caín con una señal que impide la venganza letal de otros. Al hacerlo, enseña que la justicia no está reñida con la compasión. Esa lección traviesa todo el canon y nos interpela hoy. Frente al mal, no podemos responder con simples castigos que aniquilan, sino con medidas que restauren, prevengan y busquen la rehabilitación cuando sea posible. Finalmente, volvamos a la formulación concreta que nos trajo hasta aquí. La inesperada verdad sobre el origen de la esposa de Caín que te asombrará. Quizá lo verdaderamente sorprendente no sea tanto el dato filogenético o genealógico, sino la forma en que la Escritura articula revelación, historia y pedagogía divina en un relato compacto. La sorpresa sana consiste en descubrir que, lejos de ser defectuosa o contradictoria, la Biblia dispone sus materiales con economía y propósito. Que la mención breve de su mujer y la nota de hijos e hijas en Génesis 5:4 están para ser leídas en conjunto. Que la ley de Levítico 18 es posterior y sirve para configurar un orden social distinto, necesario en su tiempo, y que por tanto la esposa de Caín encaja en la narrativa como pariente probable, sin que ello mine la autoridad de la palabra. Que esta conclusión nos lleve a una doble actitud. Por un lado, a la confianza intelectual y espiritual en la coherencia de la Escritura. Por otro, a la humildad pastoral que evita juicios simplistas y busca aplicar los principios bíblicos con sabiduría. Si hay una enseñanza que quiero que retengamos, es esta. La Biblia nos invita a pensar con rigor, a leer con reverencia y a vivir con compasión. Que la paz de Dios, que no se contradice ni se exagera, nos sostenga en la búsqueda de la verdad y en la práctica del amor fraternal. Si te ha servido esta reflexión, comparte este video con alguien que valore el estudio bíblico profundo. También puedes ver otros análisis relacionados, como estudios sobre los gigantes de Génesis 6 o la figura de Melquisedec, para seguir profundizando. Que el Señor nos conceda entendimiento y corazón abierto para leer su palabra con humildad y fidelidad. Amén.